Mi nombre es Eliel y soy padre de una niña con síndrome de Rett. Mi familia somos 5, mi esposa y tenemos 3 hijos. Recuerdo vagamente que cuando tenía 1 año, como es el tercer hijo, digamos, entonces los primeros niños al año ya empezaban a caminar y ella todavía no había caminado. Entonces dije, raro, ¿no? Pero también conozco niños que caminan al año y medio, entonces ese fue como a lo mejor el primer signo que me llamó la atención. No noté nada raro, otra cosa adicional aparte del que no caminara, más que eso, y dije, puede ser que mi hija es más tranquila que los demás, porque los otros niños a esa edad eran muy inquietos y ella era más tranquila, entonces dije, puede ser que no pase nada, ¿no? Pero referente hacia que notara algo diferente hacia la enfermedad o hacia esto, tal vez cuando ella tenía 1 año y medio, lo que empecé a notar fue que ella empezaba a frustrarse y empezaba de repente a jalarse el cabello porque veía que le costaba ciertas cosas trabajo hacer. Por ejemplo, ella comía por sí sola, entonces ella, no sé, estaba en su silla y en la mesa le poníamos cereal o algo, ella se lo llevaba a la boca. De repente veíamos que no podía alcanzar a llevarse la comida a la boca o le costaba trabajo, y eso veía que se frustraba y empezaba a llorar y hay veces que se empezaba a arrancar el cabello, se empezaba como a frustrar y a arrancarse el cabello o a morderse. Entonces eso fue lo que me llamó la atención y fue lo primero con lo que dijimos, hay que ver más doctores para ver qué está pasando. Si bien hacía muchas cosas por sí sola, como el comer, ¿no? Cuando le dejamos la comida en la mesa y que ella empieza a comer normalmente, eso iba normal, pero hubo momentos en que le costaba trabajo agarrar las cosas y llevárselas a la boca. Fue cuando nosotros dijimos, hay algo que no está bien, porque esto no es normal, que empieza a dejar de hacer esas cosas. Y veíamos en ella cierta frustración. Esa frustración se manifestaba arrancándose a veces el cabello, llorando a veces inconsolablemente o a veces mordiéndose. Entonces fue cuando dijimos, hay que ir con otros especialistas, porque los pediatras nos decían que todo estaba bien. Ellos no notaban nada, hacían estudios de sangre, estudios de todo, y todo lo veían normal para la edad que tenía. Tenía 1 año y medio de edad. Llegamos a un neurólogo, y el neurólogo, mujer, ¿no? Una doctora neuróloga recomendada, nos dijo que ella veía su desarrollo muy, muy bien, que más bien tal vez por ser la más pequeña de la familia estaba siendo más consentida, y que nosotros forzáramos más a la niña a hacer las cosas, que no le ayudara. Si ella comía antes, que la forzáramos a hacer eso, porque una habilidad ya adquirida difícilmente la puede perder, entonces que la forzáramos a seguir haciendo. Entonces lo que nosotros hacíamos era forzarla todavía más, y lo único que lográbamos era frustrarla más porque no podía hacerlo, y entonces las manifestaciones de frustración eran más fuertes. Sí llegó a dejarse un pelón de este lado de tanto cabello que se empezó a arrancar, o a morderse más y a lastimarse un poco más. Mira, yo creo que esto nos llevó aproximadamente 2 años, ¿no? En ir y venir en doctores, ¿no? Mi cuñado es gastroenterólogo, él nos recomendaba con algunos médicos, íbamos con esos médicos, llevábamos las filmaciones de cómo veíamos que lloraba y se frustraba mucho nuestra hija, pero decían, esto no veo otra cosa, no veo indicios de algo más, esto es normal. Pueden ser berrinches, pueden ser algo, pero no notaban ellos más. Te podría decir que visitamos a lo mejor unos 4 neurólogos, ¿no?
También visitábamos fisioterapeutas, ¿no? Donde veíamos que la condición de caminar no iba tan bien, y que su desarrollo estaba más lento. Entonces ellos decían, pues no sabemos todavía qué tiene, sigamos viendo, está muy pequeña para hacer más estudios. Decíamos nosotros si había que hacerle tomografías o había que hacerle electroencefalogramas. Nos decían que estaba muy pequeña. Al final llegamos con una neuróloga que sí nos mandó a hacer una tomografía, una resonancia magnética al cerebro y un electroencefalograma, ¿no? Donde ella lo único que pudo ver es que había una pequeña lesión en la parte frontal del cerebro y dijo, pues esto pudo haber sido ocasionado porque faltó oxígeno al nacer y esto desarrolló epilepsia, porque al hacer el electroencefalograma encontró epilepsia en la niña. En la epilepsia no se manifestaba con ninguna convulsión ni nada, sino simplemente había epilepsia. Entonces dijo, este es el diagnóstico, ¿no? Es un retraso general del desarrollo debido a lo mejor a una hipoxia, a que faltó oxígeno al nacer. Nos quedamos con ese diagnóstico, llevábamos a lo mejor unos 2 meses con ese diagnóstico, 3 meses. Para esto te digo que ya transcurrió casi 2 años. En esos 2 años, al principio que veíamos que su desarrollo motriz no era el mismo que sus hermanos, nos inscribimos en el Teletón, y en el Teletón nos habían dicho que no había citas, no había fechas. Sin embargo, pasados esos 2 años, ya con este diagnóstico, nos llaman del Teletón, ¿no? Para decirnos que había una cita de valoración si queríamos ir para que ellos evaluaran a la niña. La verdad, por dentro decíamos, ya tenemos el diagnóstico, ya no necesitamos más, ¿no? Sin embargo, veíamos que no avanzaba con ese diagnóstico las cosas que nos había dado la neuróloga, no veíamos algún avance. Entonces, justo la cita llegó en el cumpleaños de nuestra hija mayor. Estábamos a punto de cancelar la cita del Teletón porque era el cumpleaños, pero hubo algo que nos llamó la atención y dijimos, vamos a esa cita. No sé qué fue. Decidí no ir yo al cumpleaños de mi hija por ir a atender la cita. Cuando llegamos ahí, la pediatra que nos atendió, después de ver a Marifer, analizó el caso y me preguntó qué expectativas tenía. Yo le dije, mira, veo que se lleva las manos a la boca y creo que eso impide que pueda caminar bien, la distrae. Pues mi expectativa es esa, que ya no se lleve las manos a la boca, para que pueda ya continuar con su desarrollo motriz. Porque pues ella hablaba, ¿no? Decía mamá, papá, agua, más. En realidad no veía como muchos problemas, más que un poco lento su desarrollo, pero en general todo normal. Como que se sonrió la doctora y dijo, mira, por el análisis clínico que estoy haciendo, yo tengo un prediagnóstico que es síndrome de Rett. No googlees nada, me dijo, no busques nada. Primero ve a hacer unos estudios, tienes que ir con un genetista para descartar que tenga o confirmar que sea ese el diagnóstico, y de ahí vemos, ¿no? Me quedé como que pues ya tenía yo mi otro diagnóstico, ¿cómo tener este otro diagnóstico, ¿no? Saliendo de ahí, pues lo primero que hice fue googlear, ¿no? Entonces, al googlearlo, lo primero que recuerdo que dice es: enfermedad incurable. Y bueno, yo creo que a partir de ahí, un poco por mi personalidad, dije no.
tiene que haber algo, ¿no?, que pueda hacer, ¿no? Porque pues yo como su papá, pues es mi deber protegerla y es mi deber hacer algo para poder ayudarla, ¿no? Bueno, pues de ahí el siguiente paso fue ver un genetista, ¿no? Y obviamente pues entre ese lapso para poder llegar al genetista, mi esposa me dijo: yo no quiero saber nada de esta enfermedad porque no tenemos algo confirmado, un papel que nos lo diga. Entonces, hasta no tener algo científico que realmente confirme ese diagnóstico, para mí sigue teniendo el otro diagnóstico. Al tener ya la cita con el genetista y bueno, ver todo estos estudios que le hacen, ¿no? Son unas tomas de sangre y se mandan a otro país y es un periodo largo de espera. Pues cuando nos citan para darnos el resultado y vemos la hoja de confirmación de positivo de esta enfermedad, pues sí ha sido difícil, ¿no? Porque a lo mejor es difícil aceptar, es difícil adaptarse, es difícil ver por las expectativas que tienes de tu hijo, ¿no? Que va a crecer a lo mejor, o que tú tienes ciertas ideas, ¿no? Y al ver que nada de esto va a estar en tus manos y que no sabes por el futuro, pues en ese momento yo creo que entra, como papá, ¿no? Te entra un dolor muy fuerte, el cual difícilmente yo creo que se va a quitar, ¿no? Hemos aprendido a adaptarnos, he aprendido también a canalizar el dolor, ¿no? Y al otro día yo ya quería, encontré en internet algunas fundaciones en otros países donde investigaban acerca de una cura de esta enfermedad, ¿no? Entonces yo pensaba que al otro día si yo donaba algo y con eso iba a ayudar, y no sabía, ¿no? Yo lo que quería era hacer algo. Afortunadamente el dolor que se metió me ha ayudado a darme fuerza y es el motor para poder hacer algo y poder ayudar no solo a mi hija hoy, sino a muchas niñas, ¿no? Y muchas familias que hoy pasan un viacrucis para tener un diagnóstico y que a veces no llegan a ese diagnóstico porque estos exámenes son muy caros. Son exámenes, en ese entonces a nosotros nos costó como 30,000 pesos. Hoy hay más tecnología, hoy hay a lo mejor exámenes de saliva donde a lo mejor te cuestan 5,000, 10,000 pesos, pero aún así hay mucha gente que no los puede pagar. Y en las instituciones de salud hay veces que dicen, bueno, si te doy el diagnóstico A o B es lo mismo porque no hay cura, ¿de qué te sirve saber? ¿Para qué gastas en un diagnóstico de esto? Sin embargo, creo que hoy es importante tenerlo, ya que en otros países y hay otras cosas, hay otras investigaciones, hay tratamientos, hay medicamentos especiales que pueden ayudar si sabes que tiene esta enfermedad. Cuando obtuvimos el diagnóstico, obviamente no había nada en México, fundación, clínica o hospital o algo que estuviera o que hubiéramos encontrado fácilmente que se dedicara a ella, ¿no? o a este tratamiento. Encontré una fundación en Estados Unidos que se dedica a la investigación, los contacté y les dije, oye, ¿qué puedo hacer, no? Me dieron algunas me dieron información acerca de la investigación que ellos hacen y a su vez me contactaron con una familia en México, ¿no? Que ellos ya tenían una niña de más edad. Mi niña en ese entonces tenía
como 4 años, 3 años, 4 años. Y los contacté a esta familia está en Mérida, y algo que me sorprendió y que me ayudó mucho fue, a ver, no está nada escrito, ¿no? Si tú buscas en internet tal vez puedes encontrar cosas buenas y cosas malas, y hay más malas que buenas, pero dado a que no es una enfermedad tan investigada, ni hay tanta información, velo como un libro abierto donde no está nada escrito, y podemos ir escribiendo las cosas que podamos ir descubriendo. Entonces nos levantó mucho, nos ayudó a saber que al ser una hoja en blanco donde podemos escribir nuevas cosas y podemos probar alternativas, pues ha sido muy esperanzador, ¿no? También el conocer otras familias que ya han experimentado ciertas cosas y que sí les ha funcionado y que no, eso también nos ha ayudado a darnos menos topes, ¿no? Y a saber que a lo mejor por ahí no es, ¿no? Desde a lo mejor, nos decía la otra familia, ¿no? Terapias con perros, ¿no? A ver, ni lo intenten, ya lo hicimos y no pasó nada. No sé, ciertas medicinas, ciertos suplementos alimenticios que a lo mejor ellos han ocupado y que les ha funcionado, nosotros los hemos tratado de poner y saber esto sí funciona, esto no funciona. Gracias a todo esto hemos podido descubrir cosas que sí ayudan y cosas que no, y un poco la intención es que toda la información que hay en todas las familias podamos compartirnos y saber qué sí nos ha funcionado y qué no. Parte de lo que tenía mi niña es que decía algunas palabras y obviamente queríamos que dijera más palabras, ¿no? Esta enfermedad lo que hace es que pues no sé si la palabra correcta es degenerativa, pero van perdiendo habilidades que ya adquirieron, ¿no? Como el comer sola, como el hablar, como el hacer, el agarrar cosas, ¿no? Entonces mis hijos, sobre todo mi hija, ¿no? tiene, ¿no? muchas expectativas de hablar con ella, de jugar con ella. Tuvimos que hablar con ellos y decirles, su hermana tiene una enfermedad, ¿no? En la que en este momento no hay cura, y que las habilidades que ella tiene posiblemente las pueda perder, y que ahorita no hay expectativas para lo que venga. No sabemos si sí va a poder hablar, si no va a poder hablar, si va a caminar, no va a caminar. En ese momento no caminaba. Entonces pues tenemos el pronóstico reservado para el futuro de ella, ¿no? Pues sí, sobre todo la más grande lloró. Hoy en día es como su angelito, hace mucha parte, como el instinto maternal sale mucho con ella, ¿no? Su hermano trata de que sea como una niña más, igual, ¿no? Se pelea, le pega, se pegan, ¿no? O sea, juegan y tratan ellos él trata de verla como una niña más, ¿no? La dinámica, claro que ha cambiado, porque pues te exige mucho tiempo, mucha atención. La enfermedad te exige visitar cardiólogo, neumólogo, ver también ya habíamos visto neurólogos, pediatras, ortopedistas, porque es una caja de muchas cosas que tienes que estar cuidando, y esto exige mucho tiempo, y lo que menos a veces tenemos por el trabajo, por muchas cosas, es tiempo. Entonces los otros niños, claro que se vuelve pues como un enojo hacia la enfermedad,
de por qué me quitan tanta atención, si yo también quiero atención, necesito atención, no solo ella, ¿no? Entonces ha sido difícil, nos hemos dividido, nos hemos tratado de hacer, ¿no? Día hoy con Jimena, un día hoy con Pablo, un día hoy con Marifer, para que ellos sientan que también les damos la atención, tal vez no como la esperan, pero lo que podamos darle, ¿no? Desde el punto de vista de familia que tiene un integrante con síndrome de Rett a otra familia que tiene un integrante con síndrome de Rett, yo lo que les podría decir es que no se desanimen, que entiendo que es duro y difícil, pero que no hay nada escrito y que las investigaciones, la tecnología avanza rápidamente y que debemos de tener una esperanza. No sé si se puedan curar, no sé si podamos encontrar un tratamiento para que podamos ayudar a los síntomas, pero qué bueno que no sabemos, porque eso quiere decir que sí hay posibilidades en que podamos encontrar un tratamiento, una medicina, o que se pueda encontrar una cura para esta enfermedad. Yo lo que les podría decir es que tengan esperanza. Para las demás familias que a veces se nos acercan y nos dicen, ¿y cómo ayudamos? ¿Y qué hacemos? Y el tener en casa a alguien con esta enfermedad es muy demandante y te agota muchísimo. No solo físicamente, ¿no? Porque hay veces que no duermen, la casa, el trabajo, todo esto, sino emocionalmente es muy cansado. A veces cuando cumplen años es un día duro, ¿no? Porque por un lado dices, híjole, qué festejo, ¿no? Pero por otro lado la ves contenta, ves que sonríe y ves que si logras hacer algo para sacarle una sonrisa, dices, vale la pena. Entonces, ¿qué decirle a las familias o a los amigos que se acercan? Necesitamos de su ayuda, necesitamos mucho su ayuda. Con un día que le vengas a leer un cuento, con un día que la lleves a una terapia, con un día que la lleves a un médico, con un día que le des de comer, con un día que estés con ella y a lo mejor yo o como pareja podamos salir o podamos llevar a los otros niños a otro lado, eso es demasiado, es mucha ayuda. El simplemente preguntar cómo estás, cómo te va, eso es mucha ayuda. Entonces yo lo que le puedo decir a lo mejor a las familias o amigos cercanos que a veces no saben qué hacer, cómo ayudar, eso es mucha ayuda. A veces dicen, híjole, ¿y qué te digo? No necesitas decir nada, simplemente pregunta cómo está la niña, visítanos a nosotros, ¿no? Ayúdanos en algo, lavar los trastes es una gran ayuda. A lo mejor a la comunidad médica, pues sé que es difícil, ¿no? Porque no es solo esta enfermedad, hay muchas enfermedades raras y es difícil a lo mejor dar con el diagnóstico, pero el que puedan determinar que si hay habilidades ya adquiridas y esas habilidades se están perdiendo, ya no es algo neurológico, puede ser algo genético. Entonces, no descartar al genetista, por muy caro que sea. Yo creo que podemos encontrar quién pueda ayudar, quién pueda apoyar a hacer estas pruebas genéticas, ¿no? Para poder tener un diagnóstico oportuno. ¿En qué puede ayudar un diagnóstico oportuno? Si la enfermedad no es incurable, puede ayudar muchísimo, porque uno de los síntomas es la escoliosis. La escoliosis es que la columna se va deformando. Si empiezas a temprana edad con terapias físicas, vas a evitar que llegue esa escoliosis. Y es más, puedes todavía lograr que la niña camine, ¿no? El tener un diagnóstico oportuno te puede ayudar a varias terapias, ¿no? Yo creo que de las terapias más importantes que hemos descubierto hoy en día es la equinoterapia, la terapia física y las terapias que son en agua de alberca.
Eso les encanta a ellas y les ayuda mucho a los síntomas. Entonces, pues ojalá se pudieran hacer estos diagnósticos oportunamente. Y a los papás que tengan sus pequeños, ¿no? Y noten esta pérdida de habilidades ya adquiridas, que no solo vayan a un neurólogo, sino que también consulten un genetista.